Letra Gráfica presenta Conversando las Letras de Jesús de la Rosa, con su libro La Revolución de Abril de 1965. Jesús de la Rosa nació en la ciudad de Santo Domingo el 19 de enero de 1936. Cursó estudios navales en la Academia Naval de la Marina de Guerra y militares en la Academia Militar Batallas de las Carreras. Es licenciado en Pedagogía y Estadística, con una maestría en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente es profesor de esta universidad y fue vicerrector docente entre los años 1987 y 1990. Jesús de la Rosa participó en la Guerra de Abril de 1965 como comandante de tropas del Ejército Constitucionalista. En la actualidad ostenta el rango de capitán de navío de la Marina de Guerra. Hay tres acontecimientos en la historia dominicana que incidieron fatalmente en el desarrollo histórico de este pueblo. La República Dominicana hubiese sido otra si no ocurre la quiebra de la industria azucarera en el siglo XVII. Esa burguesía desaparece con esa incipiente burguesía, desaparece con esa crisis que de haber no sido así, la República Dominicana fuera otra. También el derrocamiento del gobierno del presidente Cáceres contribuyó negativamente al desarrollo de este país. Ya se había restaurado por lo menos el orden y el país se encaminaba al inicio de una etapa de desarrollo. Y el derrocamiento del presidente Bosch el 25 de abril, uno podría decir, ay, ¿cómo fuera este país si no hubiesen derrocado a Bosch? O si no hubiese ocurrido la guerra de Abril, estuviésemos mucho más adelantados que ahora, indiscutiblemente. Entonces, todos esos acontecimientos fortuitos dieron origen a esa guerra de abril de 1965. Primero, éramos todos muy jóvenes, y segundo, una preparación militar así un poco más completa que los militares turistas de antaño, pero todavía con falta de experiencia política para lidiar con esa crisis. Y nosotros también pudimos haber resuelto el problema de abril sin necesidad de llegar a lo que sé yo. Imagínense usted, el que más edad tenía de nosotros era el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, tenía 32 años. Fernández Domínguez tenía 28 años. Hernando Ramírez tenía 31 años. Héctor Lachapelle Díaz tenía 26 años. Comenzamos, eran unos jóvenes, pero todos muy jóvenes y todos con deficiencia en el conocimiento de la geopolítica, porque no tuvimos oportunidad en las academias militares de entonces, no solamente en las academias militares nacionales, sino también en las academias militares extranjeras, donde estudiamos algunos, esa materia no se daba. Ya, aún sin terminarse la guerra de abril, tuvimos la intención de por lo menos escribir algo sobre la guerra de abril, pero lo hicimos 10 años después de comenzar, de haber terminado la guerra. En 1975 escribimos un ensayo que publicó la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un ensayo de, vamos a decir, de 50 o 60 páginas, sobre los primeros 5 días de abril. 20 años después, 30 años después, escribimos un segundo ensayo, una especie de experiencia sobre la guerra de abril, que obtuvo el Premio Nacional de Historia desde el 2002, mención testimonio, que trata sobre los 5 o 6 primeros días de la guerra de abril. Después de eso no pensé referirme más sobre el tema, me contentaba con leer lo que se había escrito. Tuve una visión más amplia en base a mi propia experiencia de abril y lo que comenzó a escribirse después de abril, porque en todo lo que puede llamarse abril se situaba en 3 escenarios fundamentales: Washington, Puerto Rico, República Dominicana, quizá
Francia por la intervención y por el interés que mostró siempre el general de Gaulle sobre los acontecimientos de abril. Y en esos escenarios, los que participaban en la guerra de abril en calidad de oficiales y comandantes de tropas, no teníamos tiempo de darnos cuenta ni nos dábamos cuenta qué sucedía con nosotros desde esos escenarios. Entonces, después del 2000, de los años 2000, comencé a indagar más sobre esos acontecimientos, pero ya fuera del escenario de la República Dominicana. Y llegué a un momento que pensé que podía ya tener una visión mucho más completa, porque ya tenía no solamente mi propia experiencia, sino que había leído todo lo que se había publicado, especialmente memorias de interventores de la guerra de abril. El libro cuenta con 20 capítulos, pero comienza con un capítulo, con una introducción acerca de cómo se desarrolló el ejército en la era de Trujillo, porque eso tuvo mucho que ver con la guerra de abril. Al final de la era de Trujillo, y le hablo a los 3 días de haber sido ajusticiado Trujillo, ya esa Fuerza Armada comenzaba a dividirse en dos. Una que pensaba que la guerra de abril podía continuar, que la guerra de Trujillo podía continuar, y otra que decía que ya estaba bueno, que Trujillo había desaparecido, que el país debía tomar otro lado. Eso, la revolución de abril se pudo haber evitado. Yo entiendo que sí. ¿Cómo? Bueno, cuando estalla la guerra de abril, había un grupo, vamos a decir, 3 grupos. Uno, la reposición del presidente Bosch sin elección. Otro, la instalación de una junta militar. Eso eran contrarrestados por los que planteaban la reposición del presidente Bosch sin elección, en base al argumento de que los militares no tenían ninguna capacidad para dirigir un gobierno. Entonces, de haberse aceptado, y ha habido una tercera posición, que señores, vamos a organizar una junta militar, 4 del bando constitucionalista y 3 del bando de San Luis. 7. Y vamos a llamar a elecciones de aquí a 6 meses. Y vamos a hacer que retorne Bosch y Balaguer al país inmediatamente. Pero si se hubiese aceptado esa posición, la revuelta, el golpe de Estado que dimos el sábado 24 de abril, eso se hubiera resuelto en 3 días. Eso, viendo la revolución a distancia, ¿valió la pena? Bueno, ¿qué te voy a decir? Si de mí se trata, yo no fuera catedrático universitario, yo fuera ya un almirante retirado de la Marina. Es decir, que a mí particularmente, en cuanto a mi desarrollo personal, la guerra de abril me catapultó. Porque, como ustedes saben, los militares constitucionalistas no pudimos volver jamás a los cuarteles. Entonces a mí no me gustaba la marina mercante. Algunos pilotos casi todos los pilotos constitucionalistas ingresaron a la aviación civil, y muchos de nosotros, los oficiales de la Marina, ingresamos
a la, a la, a la flota mercante. Pero ya yo venía, no me gustaba la marina mercante, no me gustaba. Entonces opté por continuar mis estudios universitarios y soy lo que soy gracias a Abril. Es decir, el acontecimiento de Abril me sacó de la Fuerza Armada y me colocó en la universidad. Pero para el pueblo. Para el pueblo, bueno, si no hubiese ocurrido Abril, es decir, si Juan Bosch no hubiese sido derrocado, hoy estaríamos bien. La guerra de Abril fue positiva en relación con lo que ya al gobierno que tuvo que derrocar. Pero la guerra fue positiva porque después de ahí han habido democracias más o menos perfectas, pero democracias. Y los votos no matan a nadie. Mientras las cosas sean con la lengua y con los votos, por lo menos no hay sangre. Que yo oigo mucho hablar de gente, no oigo hablar de guerra, y solamente pienso, bueno, usted nunca ha visto una guerra, porque eso es algo terrible. No es un folclore. No es un folclore. Entonces la guerra de Abril por lo menos nos enseñó a nosotros y a los otros que el fuego quema. No hubo un militar de San Isidro o constitucionalista que momentáneamente no se haya perjudicado por él. Y algunos no han podido superar el tramo de la ley.